Ustedes saben, y además porque lo hemos comentado antes, la caída del Imperio Romano establece o permite ubicar el inicio de la Edad Media. Esta etapa de la historia, dentro de la cual se ubica el concepto de oscurantismo, se caracterizó por la confusión, la inseguridad, la violencia. Por supuesto, decir esto, a diferencia de cómo ocurre en el siglo XXI, no implica pensar, decía como ahora lo haríamos, en que se maltrataba animales, ¿no? O sea, no. Esto de violencia y seguridad, evidentemente es en el contexto del ser humano, ¿no? El territorio europeo, el cual tenemos que mencionar porque es referente de la historia mundial. De hecho, cuando se habla de la evolución del hombre, casi siempre se toma a Europa como referente, y si hablamos de la Edad Media, se toma a Europa como referente, porque las características de la Europa del siglo V no son las características de la América del siglo V. Pero bueno, el territorio europeo se fragmentó porque había grupos de bárbaros que realizaban constantes invasiones para posicionarse en el territorio y disponer de los recursos de ese territorio. Recursos que no nada más son los naturales, aunque sí son los más importantes, sino también los productivos, los de los pueblos que iban ocupando. Entonces, ante esa realidad, algunos pueblos europeos respondieron para sobrevivir organizándose económicamente en algo que se denomina feudalismo. Por supuesto, ellos no le pusieron feudalismo. Feudalismo es un nombre que se le asigna dentro de los estudios del desarrollo económico. De hecho, si no mal recuerdo, la palabra feudalismo, así como otras que se refieren a los medios de producción como esclavismo, comunidad primitiva, capitalismo, socialismo, son articulados por Carlos Marx en El Capital. Una persona que estudió también la economía europea. Él era alemán. Y cuando hablamos de feudalismo nos referimos a un tipo de organización económica, porque hablar de economía es hablar de la organización productiva, no directamente de dinero, en la cual existía alguien al frente de la producción, que es el señor feudal, y a diferencia del esclavismo, donde hay una persona que entrega su trabajo a cambio de protección, nada más a cambio de protección, en el feudalismo hay una persona que entrega su trabajo a cambio de un salario modesto y de dinero que debe gastar con la misma persona con quien trabaja, que es el señor feudal, y a esa persona que ya no se le puede denominar esclavo porque cambia en varios aspectos su forma de vida, se le denomina siervo. Así es el feudalismo. ¿Por qué tenemos que mencionar todo esto? Porque el derecho concursal habla de la condición, o se refiere a la condición insolvente de las empresas. Y un tipo de empresa es el feudo en la evolución histórica de la economía. El feudalismo no nada más fue un sistema económico. El feudalismo finalmente, como organiza a los hombres para producir, da origen a las clases sociales
y las clases sociales, además de que son consecuencia de la organización económica, también son causa de la organización social y política. Cuando se practica el feudalismo en Europa, existe la monarquía. Aquí voy a hacer un paréntesis muy rápido. La monarquía, no entendida como hoy en día, porque ustedes saben que hay reina en Inglaterra, que hay rey en España. La monarquía anteriormente era una forma de gobierno. Actualmente es una estructura política dentro del Estado que a esas personas les lega o les herede, es decir, les hereda de forma legal y legítima, aparentemente esto último, participación dentro de la política del Estado. En aquel entonces era la organización política, en otras palabras, el rey era el único que gobernaba. En los países en que actualmente hay un rey, solamente tiene parte de las funciones de encabezar el ejecutivo, porque el otro es el primer ministro. Donde hay rey hay primer ministro, y el primer ministro sería lo equivalente al presidente. Nosotros no tenemos rey, por eso es presidente, y en aquel sistema parlamentario se llama primer ministro. Que sirva esto que comenté como un breviario cultural para regresar a lo que estaba mencionando. Como la monarquía era una forma de gobierno, el rey era quien encabezaba la empresa pública y a su vez a quien se le tributaba. ¿Qué quiere decir eso? A quien se le pagaban los impuestos. ¿Quién se los pagaba? El señor feudal. Interesante saber, por otro lado, que el señor feudal, es decir, quien encabezaba el feudo, que es el nombre que se le daba a la unidad productiva o la célula política del Estado, era dentro de ese espacio. Imagínense ustedes una enorme hacienda, ¿no?, donde manda el dueño de la hacienda, que realmente es el señor feudal. Era el dueño de todo, incluso de la vida de sus hijos y de la vida de sus siervos. Era el propietario de las herramientas, el que decidía sobre las tierras que ocupaba. Vaya, hasta se practicaba el derecho de pernada. Quien no sepa qué es el derecho de pernada, pues ahí lo busca, ¿no? Porque pues, esta no es clase de sexualidad. Pero es un dato importante saber que disponía el señor feudal sobre todas las cosas dentro del feudo. Era hasta el sacerdote. Cuando digo sacerdote no me refiero a que era un papa o un ministro católico, ¿no? O sea, el sacerdote es un nombre genérico. Para que nosotros podamos saber que también había vida religiosa y que también se tomaba en cuenta. El señor feudal entonces, por lo que yo estaba diciendo, garantizaba la seguridad de los siervos al interior del feudo. Los monarcas eran incapaces de someter a sus propios súbditos. Perdón, de proteger a sus propios súbditos. Entonces, era responsabilidad del monarca entenderse con el señor feudal y del señor feudal proteger a la gente que estaba con él. Las clases sociales, entonces, que se desarrollaron durante el feudalismo fue la existencia de la nobleza, que es toda la monarquía. Ahí es donde también ya se encuentran las figuras como de duque, archiduque, príncipe, conde, todo eso que ustedes han escuchado en las películas. Todos ellos son la nobleza. El clero es un nombre técnico que se le otorga en muchos momentos más bien para cualquier momento de la historia donde se va a hablar de quienes son responsables del desarrollo de la vida espiritual de los estados. Y lo digo entre comillas porque pues el clero también ha ostentado gran poder en todo el movimiento cristiano de la historia.
la empresa más grande del mundo por antigüedad y por capacidad financiera es la Iglesia Católica. Y todos los demás movimientos cristianos aprendieron muy bien, son unas buenas empresas hoy en día. Aunque algunos renieguen de la Iglesia Católica, ahora sí que también ellos son hechos a imagen y semejanza de la Iglesia Católica y desarrollaron prácticas viciadas y perniciosas que también les dan poder político y poder económico, no nada más poder religioso. Si alguien le ofende esta expresión, ofrezco una disculpa. Mi propósito nada más es pasarles al costo lo que yo conozco, para que ustedes tengan una noción clara también de la evolución de la economía en el mundo, para entender el derecho mercantil y por tanto el derecho concursal. Y el otro estrato, porque realmente nobleza, clero y pueblo son estratos, no son clases. No sé si dije clases, pero son estratos. Era el pueblo. O sea, el pueblo era un montón de gente que habitaba el territorio del Estado, que tenían que trabajar y que con su esfuerzo tributaba, por un lado al clero y por otro lado a la nobleza, es decir, a la institución monárquica, política. Como el señor feudal es el equivalente al empresario de hoy en día, tenemos que decir que la base de la organización feudal sí es el integrar un organismo económico, pero para el autoconsumo. ¿Esto qué quiere decir? Se relaciona con el concepto que yo les he comentado de la tienda de raya. Es ni más ni menos que la persona que protege a los súbditos llamados siervos, es la misma que les paga por su trabajo y que les cobra por lo que consumen. Está ahí el concepto de tienda de raya. De hecho, todavía hace un siglo en nuestro país, no hablando de Europa, sino para tener un referente, existían las tiendas de raya. Y es denominada así. Ya iremos profundizando, si ustedes gustan, en corto sobre ese asunto, porque todo lo que se cobraba se tenía que ir a gastar ahí. Ustedes ya saben, o han escuchado seguramente en el lenguaje popular esta idea de la raya, ¿no? Que es lo que se cobra. Ya rayé, dice la gente. La Edad Media comprendió cerca de 10 siglos. Como ustedes pueden observar en el esquema del siglo V al siglo XV, que a diferencia de lo que pudimos pensar siempre, porque se habla, decía, del oscurantismo, la represión de la Edad Media, pues no pueden entenderse todos de forma homologada. Ni siquiera cuando hablamos del siglo XXI, que es en el que nos encontramos, podemos hablar de algo de forma homologada durante todo el siglo XXI. Por ejemplo, piensen ustedes en un elemento muy útil hoy en día en la producción de las empresas, que es la creación o armado de los teléfonos celulares, ¿no? Para su comercialización. Ni siquiera hablando del siglo XXI podremos hablar de que es un solo el teléfono celular que existe y domina durante esos 22 años. Si en eso tan pequeño se tiene que hacer una clasificación, ahora imagínense 10 siglos en que dura una forma de producción que se va transformando, obviamente se va a ver debilitada por los abusos, me refiero al feudalismo, también como organización política a la monarquía. Y después de que termina la Edad Media y que se empiezan a dar algunos cambios que más adelante vamos a mencionar, pues las empresas también cambian, ¿no? Y la existencia de otro tipo de empresa tiene un impacto directo sobre la organización política y por lo tanto jurídica de los estados. A lo largo de la Edad Media se dieron entonces, durante 10 siglos decía, bastantes cambios de tipo económico, político, social y jurídico.
que se van a ir presentando, por supuesto, de forma gradual. De que existe el señor feudal, sus tierras y el siervo, no es algo que repentinamente ocurre y ya existe en el siglo XV. De hecho, saliéndonos un poco de Europa, yo les invito a recordar en qué siglo se da el descubrimiento de América y cuál es la forma de organización económica que se practica en América. América se descubre oficialmente en el siglo XV, cuando va a acabar la Edad Media. Y cuando ya en Europa está debilitado el sistema feudal, ese de las empresas donde el señor feudal es el dios de la tierra, ¿no? Y de la producción. De hecho, al principio no se hacen artesanías, luego se comienzan a crear y esto evoluciona hasta que se crean las primeras empresas dentro de un medio denominado mercantilismo. Pero, decía, América se descubre en el XV oficialmente. ¿Y qué modo de producción se practica aquí? El de la antigüedad, el esclavismo. Por lo tanto, tenemos que decir que sí es un proceso gradual de transformación el que se vive en Europa. Y en virtud de ello es que hablamos de la edad alta media, de la edad baja media. Y es en la edad baja en la que nació el derecho mercantil. Y es que se llevaban a cabo una serie de campañas militares organizadas principalmente por el Papa para recuperar del dominio musulmán la Tierra Santa. Ahí hacemos un paréntesis, ¿no? Seguramente algunos de ustedes no sabían que el Papa peleó por recuperar la Tierra Santa de las manos de los musulmanes, ¿no? Pero muchos siglos se ha mantenido bajo las manos de los musulmanes la Tierra Santa, ¿no? No se pudo recuperar en realidad. Y como la Tierra Santa es la Tierra Santa de los judíos, los musulmanes y los cristianos, pues ya se imaginarán el caos, ¿no? Por eso siempre escuchan que los musulmanes y los judíos se están bombardeando, se están peleando en Oriente Medio. Es por esa razón, es por esa misma razón. Seguramente de esa etapa ustedes han ubicado un concepto denominado las cruzadas. En las cruzadas hubo personajes destacados que comenzaron a confeccionar otro tipo de empresa desde dentro de la Iglesia Católica, lo cual consagra el visualizar a la Iglesia como la gran empresa, la más tradicional, la más enorme, la más poderosa, porque el Vaticano, no sé si ustedes sepan, pero el Vaticano prácticamente tiene territorio en todos los países del mundo. Las iglesias católicas son consideradas representación política para el derecho y todas las representaciones políticas tienen un territorio, que son las embajadas, reconocido como parte del territorio del país de origen, del país que representan. Entonces las iglesias católicas son un pedazo de territorio del Vaticano. Si ustedes dicen, ¿por qué la policía no entra a las iglesias? No es porque sean muy religiosos, se persiguen y respeten las ideas del catolicismo, no. Es porque es un territorio diplomático. Ahí no pueden entrar. Ahí también la gente se puede refugiar, como en las embajadas en otros países. Afortunadamente, no es un caso tan próximo al nuestro, pero es considerado un territorio extranjero. Y a diferencia de otras embajadas, las iglesias se encuentran recaudando tributo para el Vaticano todo el tiempo. Por eso el Vaticano es una empresa vista desde el punto de vista económico tan poderosa. No nada más tiene territorio en todos los países del mundo, porque en todos los países por lo menos hay una iglesia católica, sino que además maneja la educación, como en la Universidad Iberoamericana, la universidad, hay varias universidades religiosas en México, la Salesiana, otras tantas, sino que tiene dinero porque está cobrando tributo a través del diezmo o de la limosna. Ese dinero se manda al Vaticano. Mucha lana se maneja allá. Yo soy católico, pero antes que nada soy su profesor y por eso les cuento estas tristes partes de la historia, ¿no? Es importante que tengamos los ojos bien abiertos y no pensemos que nosotros nos salvamos porque somos de otra religión. La verdad es que todas las religiones quieren poder político, económico y financiero.
Pero estábamos en las cruzadas para brincarnos un poco esta parte de sanar nuestra alma por medio de la quemazón que le estábamos poniendo a la Iglesia Católica. Es que antes comprábamos indulgencias, en la Edad Media se compraban indulgencias. Era como un diploma que decía que tus pecados estaban disculpados por X cantidad de dinero, ¿no? Puedes pagar dinero y tus pecados ya estaban exculpados. Ahora le estamos pasando la factura, ¿no? Por eso hago estos comentarios, o sea, que paguen sus vicios a través de la historia, como el PRI pagó y perdió en México, ¿no? Pero bueno, las cruzadas realmente eran campañas militares, les decía que a pesar de que estaban encubiertas con el propósito de proteger la Tierra Santa, pues tuvieron un efecto muy importante en el comercio, que incluso lleva en lo social a la movilidad, porque impulsaron el traslado de muchas personas de occidente a oriente y la llegada o salida de riqueza. Este impulso que las cruzadas dan al comercio ocasionó que también se fundaran grandes ciudades. Y en las grandes ciudades, que eran conocidas como burgos, de ahí viene la palabra burguesía, se creó otro tipo de unidad productiva, que ya no era el feudo. El feudo son territorios de campo. Ya les dije que era tierra para siembra y había siervos, ¿no? Que sembraban y compraban en la tienda de raya, todo lo que les dije hace un momento. En los burgos, el tipo de unidad productiva que aparece es el del comerciante que comienza a producir artesanías. Para empezar, no es lo único que va a producir. Y los comerciantes de ese momento van a ser los que van a competir directamente, estos comerciantes, estos primeros empresarios, contra el señor feudal. Y los comerciantes van a comenzar a acumular riqueza, porque los comerciantes dejan que se dé el flujo monetario. Es decir, pagan y compran, y de lo que venden, van a ir ahorrando. Ahí va a surgir el concepto de acumulación de capital, que en la economía se maneja. El comercio, entonces, en la Baja Edad Media, se convirtió en una actividad pujante que rebasó al derecho romano. Porque el derecho romano, que se aplicaba prácticamente en la mayor cantidad de territorios de Europa, no contaba con disposiciones de derecho mercantil. Todas las disposiciones del derecho romano, como ustedes deben de recordar, o ahora van a saber, está dentro de dos rubros: el derecho civil y el derecho criminal, sin hacer de lado el derecho de gentes, que era el derecho para los extranjeros, pero que también cabe dentro de lo denominado derecho civil, aunque las prerrogativas y las obligaciones eran pues especiales para ellos. El derecho romano, por lo tanto, podemos decir que era formalista y regulaba actos aislados. Por esa razón, era insuficiente para dar solución a los problemas que surgían a partir del intercambio de mercancías en el comercio feudal.
La intermediación del comerciante, que no es siempre productor, como sí lo es el señor feudal, por supuesto, comenzó a debilitar esa otra figura, la del feudo, para que con el fortalecimiento de las pequeñas ciudades, fuera o implicar un desarrollo próspero, al grado de que los comerciantes a gran escala que practicaban después de todo el comercio ya exterior, no nada más dentro de la ciudad donde se encontraban, van a tener una preponderancia en la organización económica. Aquí voy a utilizar una palabra un tanto cuanto del lenguaje popular y que viene precisamente de ese tipo de situaciones. El que paga manda. Y el empresario va a comenzar a disponer dentro de la organización social y política también, como lo hacía el señor feudal. Ante la falta del marco jurídico, retomando lo del derecho mercantil, que fuera adecuado para resolver los conflictos derivados del comercio, los comerciantes medievales tuvieron que organizarse en gremios de acuerdo a su industria. Así tenemos que estos gremios, que son como el antecedente de las cámaras de comercio, es decir, de la asociación de muchos productores, de muchos empresarios, y que también son antecedentes del sindicalismo, dictaban sus estatutos teniendo como base los usos que regían la actividad. Seguramente algunos de ustedes recordarán que yo les dije que los usos y costumbres son un elemento importante para comprender el derecho mercantil, porque los usos y costumbres, que obviamente se derivan de los buenos oficios, del interés de llegar a acuerdos y del derecho civil, son los que van a regir las operaciones comerciales. Ahora bien, como las figuras de autoridad gubernamental que existían eran las que dirimían las controversias y no había derecho para el comercio, sino hasta ese momento, en la Baja Edad Media comienza a aparecer, los conflictos que existían por el intercambio de mercancías comenzaron a solucionarse por autoridades especiales. De hecho, en ese contexto es que se va a comenzar a configurar una figura, perdón, suena redundante, a dar los elementos de una figura que más adelante se va a denominar corredor. El corredor es actualmente un notario de materia mercantil, eso es un corredor. Pero también ha dirimido y dirimía controversias cuando aparece en el escenario en virtud de la creación de las normas. A ese conjunto de normas o estatutos que se crearon y que eran exclusivas para la actividad mercantil, se les llamaba normas consuetudinarias. ¿Y a qué se refiere la palabra consuetudinario? A lo que prudente y adecuadamente se acostumbra. Eso es consuetudinario. Entonces, los estatutos no eran más que el registro de lo que ya se había pensado que era lo útil o lo correcto para producir. Para distribuir, para consumir y regular todos estos procesos normativamente. Un ejemplo de estos tipos de norma consuetudinaria fue el consulado del mar del siglo XIII. Los estatutos de los gremios en un principio solamente eran aplicables a los miembros. Pero como ustedes se imaginarán, las normas no nada más podían
fortalecerse o robustecer la producción y la distribución. Tendrían que especializarse disposiciones entonces para dirimir las controversias. Puesto que si nosotros sabemos que hay gente actualmente dedicada al comercio y hay gente actualmente que sin ser preponderantemente mercantil ha realizado y realiza actividades de comercio, entonces la diversidad de actos que tenían que regularse también desde entonces, porque obviamente había gente en las mismas condiciones, tenían que diversificarse, incrementarse en cuanto al alcance y las cuestiones que estaban normando. De entrada, los estatutos, aunque el nombre estatuto se refiere a lo que se rige adentro, por ejemplo, producción y distribución, van a llegar a aplicarse hasta el consumidor, pero por lo que hace a la función del comerciante. El caso concreto es, ¿qué pasa con la merma en una venta? Es decir, con la pérdida natural que en la venta de algunos insumos se va a generar. Era una responsabilidad del proveedor o del comprador. Ese tipo de cosas que se tiene que regular y que se va a terminar por regular en el derecho mercantil. ¿Qué pasa entonces? Para finales de la Edad Media, conforme se fue fortaleciendo el poder del rey, se estableció como requisito la aprobación real para otorgarle validez a los estatutos de los gremios. Y toda esta realidad que en la Baja Edad Media se fue configurando, irremediablemente nos tenía que llevar a otro momento histórico, que es la Edad Moderna. Como pasa con muchas normas del derecho, el surgimiento de disposiciones va dando lugar a más leyes, no solamente al Consulado del Mar que mencionábamos, sino otras disposiciones que son la compilación de las prácticas anteriores y la adecuación gradual de esas prácticas a una realidad cambiante, que primero evoluciona gracias a que gradualmente se tiene que dar el incremento de bienes que se ofertan al mercado, porque se internacionaliza el comercio. Pero también por el desarrollo, primero de una tecnología, podríamos decir, precaria, y al paso de los siglos, por la existencia de una tecnología que produce a gran escala. El caso es que, para referencia rápida, pudiéramos mencionar que el derecho mercantil para las operaciones por Internet no siempre ha existido, entonces es una muestra de que se dan cambios repentinos en la vida social y en la vida económica que deben impactar en la normatividad. Pero ¿qué pasa en la Edad Moderna? Que es el siguiente momento histórico al que llegamos después de la Edad Media. Tenemos dentro de la Edad Moderna el Renacimiento y la Ilustración. Yo quiero hacer votos de que al menos todos nosotros recordamos lo que es el Renacimiento y lo que implica la Ilustración. Son momentos dentro de la época mencionada en los que el hombre viene a rescatar lo más importante, que es el propio hombre. Al ser humano se le pone como centro del trabajo, de la vida, de la norma, de la práctica política. De hecho, la palabra renacimiento hace alusión a el resurgimiento del hombre como el elemento más importante, incluso a nivel productivo, y la expresión de ilustración hace alusión a
lo letrado que se puede estar y en virtud de lo cual se puede actuar mejor, empleando el razonamiento para readecuar las condiciones óptimas de la vida del ser humano. En el Renacimiento, que ustedes pueden observar en la diapositiva, consolidado el Estado-Nación, decía, los estatutos fueron sustituidos por las leyes. Leyes que expedían los soberanos, pues todavía cuando no se hablaba de la división de poderes, ellos eran los responsables de emitir las disposiciones aplicables dentro del Estado. Y no solamente eso, sino de vigilar que se cumplieran y castigar a quien no las cumplía. El Estado-Nación, que consolidó el poder en las manos del soberano o monarca, hizo que la costumbre, y este es un cambio necesario para la evolución del derecho mercantil, fuera perdiendo peso. ¿Qué pasa con el derecho consuetudinario? El derecho consuetudinario se integra gracias a los usos y costumbres reiterados. Es decir, a las prácticas ya establecidas y conocidas. Pero el derecho o las normas, las leyes, las disposiciones soberanas, son consecuencia del ejercicio de la facultad dentro del Estado para señalar de forma concreta y no con base en los usos y costumbres qué es lo que debe ocurrir, en este caso, para la práctica del comercio, para el derecho mercantil. No obstante ello, pues la costumbre ya había dejado huella, y la costumbre yo he considerado que es la primera o segunda fuente más importante del derecho. La muestra la tenemos con todas las disposiciones que en los estados cambian por la situación social actual. Una gran parte de la situación actual también se debe a la organización económica. Como referente paradigmático, esto quiere decir llamativo, inverosímil, increíble, de que la ley mercantil aparece gracias a la injerencia de los soberanos y la costumbre se mantiene, está en la existencia de las ordenanzas de Sevilla de 1510 y las ordenanzas de Bilbao de 1737, que fueron leyes expedidas por los monarcas, pero el contenido que tenían contaba con una base de reglas expedidas originalmente por los gremios. No son las únicas. Están las ordenanzas de comercio terrestre de 1673 y el comercio marítimo de 1681 que expidió el rey Luis XIV de Francia, que era conocido como el Rey Sol. Esas ordenanzas también se conocen como las ordenanzas de Colbert, que fueron elaboradas por su ministro de Finanzas, Jean-Baptiste Colbert. ¿Por qué mencionamos normas de la península ibérica y normas francesas? Porque son las que retienen muchos y numerosos elementos del derecho romano, también, en su propia integración, y son estados que nos heredan a nosotros muchas normas. De hecho, nuestro derecho civil prácticamente es heredado del derecho romano español y nuestro derecho mercantil del Código Napoleónico. Entonces, por eso mencionamos a los españoles y a los franceses. Si algunos cambios extra se dan durante el Renacimiento, que está dentro de la Edad Moderna, van a ser por la humanización de las disposiciones, aunque ya eran para los seres humanos. El Renacimiento, que vuelve a ubicar al hombre como el centro de la existencia, pues quiere rescatar al hombre, ¿no? Y cualquier otro cambio que se nos escape en este momento podría estar atribuido a esa realidad.
Todos los cambios económicos que por tener al hombre como es centro de las cosas, como lo más importante, se van a dar en el Renacimiento, van a arrojar un gran resultado durante la Ilustración de la Edad Moderna. La Ilustración, que es llamada así porque es la época de los hombres letrados. Que aparecen o que se consagran gracias a la revolución científica de esa época. Por el Renacimiento también se fortalece el Estado-Nación, y por el Renacimiento aparece la burguesía como una clase social. Por supuesto, la burguesía no va a aparecer sola. La burguesía, concepto que se deriva, decíamos, de la palabra burgo, que es ciudad, y que cuenta con la connotación de empresariado. El burgués es el empresario. Va a tener también como compañía ineludible la aparición del proletariado, pero del proletariado no campesino, sino obrero. Ese es el nombre de otra clase social, según Carlos Marx. Si bien es cierto, la Ilustración, como ustedes pueden observar en la diapositiva, propuso a la razón como valor supremo y base del conocimiento, llevando a que la tradición y la religión perdieran legitimidad como fuente de conocimiento y eje de la realidad social, económica y política, y de que se exaltaron valores como la libertad y la igualdad. También lo es, como en el caso de lo que mencionábamos de la Edad Media, que la transformación productiva, es decir, de las empresas, que son el campo de acción del derecho concursal que nosotros estamos estudiando, no se va a presentar de forma radical. Todo lo que ocurre en la vida del ser humano, en lo individual y en lo colectivo, es parte de un proceso o consecuencia de un proceso. Las ideas de la Ilustración en lo social y en lo intelectual también tienen un impacto, en virtud del cual, debo decirles a ustedes, aparecen autores que también van a hablar de la organización económica, de lo que es la empresa, de cómo se integra una empresa, pero no cómo se integra legalmente, sino de cuáles son los elementos que requiere para existir y subsistir como parte de su estructura. De hecho, podríamos decir que hubo pensadores, entre ellos los padres del capitalismo, como Adam Smith, David Ricardo, los retractores del más adelante, por supuesto, un siglo más adelante, los detractores de la visión liberal, como Carlos Marx, como Friedrich Nietzsche y otros más recientes. Pero por supuesto también originó, en primer lugar, el pensamiento de los enciclopedistas, que van a ser los autores que van a escribir ese documento llamado enciclopedia, que es por lo cual nosotros ahora tenemos diccionarios y enciclopedias. Ellos trataron de reunir todo el conocimiento científico que existía hasta el siglo XVIII. Y para que veamos cómo el conocimiento sí hace que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar y de actuar, todo lo que mencioné del Renacimiento, de la Ilustración y el enciclopedismo, se va a consagrar con algo bien interesante, que es la Revolución Francesa. En este momento me veo obligado a hacer una pausa porque me acordé
de cuál es una causa material de la Revolución Francesa. Seguramente ustedes han visto películas de Disney o de drama, ¿no? Que se desarrollan en la Francia del siglo XVIII y han escuchado el nombre monárquico de Luis XVI, que era el rey de Francia cuando inicia la Revolución Francesa. La crisis era tan grande en Francia y se contrastaba tanto con las ideas de la Ilustración, es decir, la Ilustración te decía lo que debía ser, porque la Ilustración, el movimiento ilustrado, establece, entre otras explicaciones, lo relativo a la división de poderes, a los derechos políticos, ni más ni menos que en la Revolución Francesa se da la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Pues que evidentemente la gente que en Francia vivía en aquella época padecía un desabasto alarmante de pan. Y uno puede decir, ¿y eso qué tiene que ver, no? El pan, ¿qué tiene que ver con la vida? El pan para los franceses, a lo largo de su historia, es como las tortillas para nosotros. Nosotros ¿qué comemos? Tortillas doradas, tostadas. Tortillas calientes con relleno, tacos, ¿no? Tortillas doradas y fracturadas, chilaquiles. Tortillas doradas rellenas de algo, ¿no? Sopes, enchiladas. Para ellos el pan es lo mismo, es base de su alimentación o elemento insustituible. En el siglo XVIII había carencia de este alimento para los pobres y por supuesto no había otra oportunidad más que arrebatar lo que se requería. Por eso y por las ideas de desigualdad que eran evidentes frente al pensamiento ilustrado y enciclopedista, es que la gente va a desembocar su desesperación en la realización de una revolución. Hay más cosas que comentar, pero como lo que nos interesa es la producción, puesto que estamos hablando de derecho mercantil para entender el derecho concursal, es que vamos a hacer ahí, a cerrar el paréntesis para continuar. Como los estatutos que habían creado los gremios, decíamos hace un momento, son normas que van a regir el comportamiento de los comerciantes, podríamos decir que cuando nacen esas normas, que son las primeras semillas de lo que será el derecho mercantil, lo que se protegiera al comerciante, no a todos los que participaban del comercio, como el consumidor. Entonces tuvo que replantearse, en virtud de las ideas ilustradas, como un sistema de normas que regulan una actividad sin tomar en consideración la profesión de los sujetos que la realizan. En otras palabras, el rol que desempeña cada individuo en la práctica del comercio. Si es o no comerciante, en otras palabras. Esa transformación fue un cambio de criterio. Ya no se iba a pensar en el comerciante, sino que tendría que pensarse en el comercio. Y si ustedes abren el Código de Comercio, como seguramente lo harán a partir de este comentario, o alguien ya lo habrá hecho, se darán cuenta de que el Código de Comercio dice, este conjunto de disposiciones regula los actos de comercio. Así como los hombres, por un lado, los ilustrados, se preocuparon en reunir todo el conocimiento existente en ese momento, de forma paralela, también hubo preocupación por reunir todas las normas en materia mercantil que existieran hasta ese momento. Y así comienzan a aparecer leyes especializadas. Por ejemplo, Napoleón, ahorita que estábamos hablando del Código Napoleónico, expidió los códigos civil de 1804 y mercantil de 1807.
Esos son los que nos interesan, porque nosotros hablamos del derecho mercantil para comprender el derecho concursal, aunque también expidió el Código de Procedimientos Penales y el Código Penal. ¿Qué pasaba en el mundo en ese momento? Porque recuerden las fechas: 1808, 1810, 1804, 1807. Pues si no vamos a todo el mundo, sino que nos ubicamos en México, recordaremos que en 1810 comienza la Guerra de Independencia. Por lo tanto, hasta 1810, nosotros todavía, y unos años posteriores, seguimos siendo colonia de España. ¿Pero qué pasaba en España? ¿No? Pues España era conquistada por Francia, mientras todavía México era colonia española. En algún momento de la historia se pensó que la corona española pueda trasladarse a América, ¿no? Y que la Nueva España fuera el nuevo territorio del imperio de la monarquía española. Eso no ocurrió, pero se tuvo la idea, ¿no? De hecho, quiero no equivocarme, pero me parece haber leído que hubo quien peleó tanto en la revolución, en la guerra de independencia en México, como en la defensa de España frente a la invasión francesa. O sea, militares que subieron en los dos movimientos, lo cual es muy interesante. Y digo, quiero no equivocarme porque tengo un nombre. Agustín de Iturbide era criollo. Iturbide era criollo y por lo tanto era hijo de españoles nacido en América. Pero si no mal recuerdo, peleó en la defensa de España contra Francia. Y luego fue devuelto a América para pelear contra Guerrero, contra Vicente Guerrero, ¿no? Entonces es un personaje ilustre de la historia de México, porque nosotros no somos españoles ni somos indígenas, pero tenemos que conocer la historia indígena, porque de ahí venimos, y la historia española, porque de ahí venimos también. Ahora, si Francia es vecino de España y España fue conquistado por Francia, mientras todavía era una colonia América, al menos esa condición la compartieron por algunos años, pues era evidente que a América, en particular a México, tendría que llegar el derecho legislado durante el gobierno de Napoleón en Francia. Y ahí está el Código de Comercio, ese código mercantil que yo mencionaba, que crea Napoleón en 1807, es el que por situación histórico-política, como la que comentaba, pero también por una necesidad natural en América, por el asunto de la independencia, va a llegar aquí a regular los actos de comercio. Y vean ustedes, llegamos finalmente a la edad contemporánea. Llamado así este momento de la evolución del derecho mercantil. En primer lugar, como ustedes pueden observar en la diapositiva, se tiene la revolución industrial y sus efectos en el derecho mercantil. Porque la transformación de la forma de producción, por supuesto, va a modificar no nada más la capacidad productiva de los entes del mercado, sino también la organización económica, por tanto la política y las normas. La revolución industrial implicó la sofisticación en la producción e intercambio de bienes y servicios. Con la finalidad de facilitar la regulación del comercio, se propondría en ese contexto la unificación del derecho privado para dejar a un lado la división entre derecho civil y derecho mercantil. Era normal, porque el derecho civil, ahí si quiere, es que no se veía bien.
El derecho civil es el conjunto de normas que regula la relación entre particulares, por eso se proponía la unión del civil y el mercantil. Esa tendencia unificadora fue interrumpida por las conmociones políticas, económicas y sociales sufridas en todo el mundo a finales del siglo XIX. Por ello, la unificación del derecho privado, es decir, la unión del derecho civil y el mercantil, fue una situación que solo se presentó en algunos lugares. Un ejemplo muy claro fue que en 1881, en Suiza, apareció el Código Federal de las Obligaciones. En esta secuencia que estamos mencionando, en el siguiente momento tenemos al siglo XX, época durante la cual el derecho mercantil va a experimentar cambios muy profundos, precisamente porque se da algo que se llama Segunda Revolución Industrial. En los Estados Unidos de Norteamérica comenzaron a implementarse también recursos de la tecnología para aumentar la producción. Por ejemplo, la producción en cadena. Y se da un fenómeno relacionado con ese hecho, que es la automatización, es decir, el uso de la información y la informática en los procesos productivos. Todo eso ayudó a que se consolidara el capitalismo y a que otra idea, otro concepto de lo económico tuviera frente al capitalismo una férrea oposición. Nos referimos al comunismo. Pero antes de él, al socialismo. Considerando que el capitalismo es la presentación original del imperialismo y el socialismo es la presentación original del comunismo. Las ideas del comunismo van a tener una gran influencia en el derecho mercantil para que se crearan normas de protección frente al comerciante. Específicamente en lo que se refiere a la tutela del consumidor, que era un aspecto que, como ustedes recordarán, estaba desprotegido porque los gremios nada más tenían estatutos que protegían al productor y su distribución. Y ya con las normas que emanaban del soberano y las primeras leyes especializadas,
también va a haber lugar a que se regule la intervención del que compra, pero no solamente para moderarlo, sino para potencializarlo y proyectarlo. Por su parte, el otro concepto que está ahí, el comunismo, propició que se desincorporara del derecho privado la regulación de las relaciones entre los patrones y los trabajadores y que apareciera un sistema de seguridad social que estuviera a cargo del Estado. Todo esto, por supuesto, ya nos aproxima de forma clara, contundente, a la realidad que nos encontramos viviendo en el siglo XXI. En la segunda mitad del siglo XX, pues lamentablemente, porque esto generaba un equilibrio en el mundo, desapareció el socialismo, desapareció el comunismo y se da pie a una tendencia privatizadora que es una idea central de la organización económica llamada capitalismo. Aparecieron entonces nuevas formas de financiamiento y se fortaleció el mercado de valores como un instrumento de obtención de crédito. Durante esta época del siglo XX se genera la más rápida transformación tecnológica que vivió el hombre en toda su historia. De hecho, en el siglo XX, pues, aparece el Internet, por lo tanto aparecen las computadoras, los teléfonos celulares, entre otras muchas cosas, porque hay otros insumos, ¿no?, de conocimiento y tecnología como la fibra óptica, que van a permitir el flujo más intenso de la información y, por lo tanto, el incremento de las operaciones y los montos de las transacciones mercantiles. Así llegaríamos, como ustedes pueden observar, a otro momento denominado globalización. Es otra fase de esta edad contemporánea. La globalización surgió como un fenómeno económico caracterizado, primero, ahí lo tienen ustedes, por el movimiento de personas de un país a otro. Segundo, por el flujo de capitales de un país a otro. Y tercero, por el desarrollo acelerado y la democratización de las telecomunicaciones. Y es que la palabra globalización se refiere a apertura, redimensión del campo, en este caso del mercado, y fortalecimiento de los actores mercantiles, en particular, por supuesto, del productor y del consumidor. La globalización, por supuesto, va a modificar la interacción entre los países, dando como resultado la idea del Estado como miembro de una comunidad internacional en la cual el propio Estado participa y se compromete a través de tratados internacionales. Y el Estado que va a permitir que se delgase su intervención dentro de la vida interna estatal va, por supuesto, en virtud de esta condición, a comprometerse con los actores del mercado internacional. Me refiero en particular a los productores y a los organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional. ¿Y cómo se va a comprometer con ellos? Bueno, el Estado va a terminar volviéndose un promotor de las empresas. Increíble, pero cierto, pero pareciera que algunos estados son el agente de ventas de muchas transnacionales. El mejor agente de ventas del mundo es Estados Unidos. Ha metido a sus empresas en todos los países del mundo, en todos, hasta los que eran socialistas. El primer acto con el cual se da la apertura de la Unión Soviética al capitalismo es la inauguración de un McDonald's en Moscú. Entonces, eso habla de la injerencia que tiene el Estado norteamericano a través de sus empresas y por su poder militar, que también está financiado por las empresas en el mercado mundial.
Es el mejor agente de ventas que se pueda tener, el gobierno norteamericano. Si bien es cierto que cada estado debe legislar sus leyes de comercio, la verdad es que el contenido de esas leyes está delimitado por los compromisos adquiridos internacionalmente. Porque en virtud de la pirámide de Kelsen, ustedes saben que está la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales. Muchos tratados, la inmensa mayoría, son directamente en materia económica o financiera, y los que no son en materia económica o financiera están disfrazados de tratados de derechos humanos. Entonces, como el Estado mexicano los ha suscrito, el Senado los ha ratificado, tenemos que cumplirlos, pero así pasa en todos los estados por la pirámide de Kelsen. Pues entonces, el derecho internacional delimita el derecho interno, también en materia mercantil. En ese sentido es que se han consolidado muchos tribunales internacionales y otros mecanismos de solución de controversias para el comercio internacional. Seguramente ustedes han escuchado que existen tribunales internacionales para dirimir controversias. Y ahora van a conocer otro concepto. Además de tribunales internacionales, también se han creado leyes modelo que los organismos internacionales proponen, como la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, proponen disposiciones, decía, para regular el comercio internacional. El contenido de las leyes en materia mercantil ya no solo está determinado por la realidad interna del país, como pasaba en los primeros actos de comercio, con los primeros entes productivos que mencionábamos en nuestra narración en la evolución del derecho mercantil, sino que ahora también está inmersa la situación económica internacional dentro de los contenidos de las normas mercantiles de los estados. Y el Estado mexicano no es la excepción. Durante la época de la globalización, el derecho mercantil se ha extendido contundentemente, estaba pensando qué palabra emplear, porque ya regula múltiples y variadas áreas del comercio internacional y en particular del comercio en el que se utiliza la tecnología de la información. Es decir, el Internet, las aplicaciones. La costumbre ha vuelto a retomar importancia como fuente de derecho mercantil en virtud de toda esa injerencia internacional por la globalización y una posterior regionalización que se va a dar. Y finalmente, en la evolución del derecho mercantil internacional, tenemos la situación actual, que ustedes observan al final de este diagrama. Hoy en día, podemos pensar que estamos viviendo la última recta de la globalización. O pudiéramos pensar. Porque apareció otro fenómeno económico donde los actores principales son las empresas, esas que van a llegar a tener problemas financieros y por lo tanto van a tener que implementar el derecho concursal, al ver que pueden alcanzar cualquier territorio como transnacionales que son, pero que en algunos lugares van a encontrar obstáculos. Por ejemplo, una empresa japonesa llega a México y distribuye mercancía. Pero ¿cuál es el obstáculo que va a encontrar? El tratado comercial con Estados Unidos. Entonces, al encontrar esas fronteras económicas, no tanto políticas, aunque tiene un impacto en lo político, algunos países como Alemania se va a enfocar en acaparar Europa. Japón y China en acaparar Asia. Estados Unidos, con el sustento absurdo de la doctrina Monroe, que dice América para los americanos,
ha tratado de pelear por apoderarse del continente americano en una conquista de un proceso que se llama neocolonización, que es una conquista de carácter económico, no militar, sobre los países de América Latina. Por eso, ustedes sabrán de, no sé cómo decirlo, determinadas conductas subversivas y revolucionarias por parte de algunos gobernantes de América que buscan a costa de todos acudirse a la injerencia de Estados Unidos, como pasó en una época en Brasil, como ha pasado en Argentina, como pasa actualmente en Venezuela, ¿no? En Bolivia. En México no puede ser igual, porque como dice la frase, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? O sea, son nuestros vecinos y no podemos sacudirnos del todo, porque sería como decir, mi vecino me incomoda, córranlo de mi colonia, pues es imposible, ¿no? Tampoco Estados Unidos. Entonces están aquí, han tenido mucha injerencia, pero a pesar de eso, en algunos países todavía sobrevive la identidad nacional. En México se está debilitando, pero bueno. Podemos afirmar entonces que, a pesar de que seguimos viviendo en la globalización, por lo que les comentaba, pero que esta forma o este fenómeno económico se encuentra en crisis, porque la economía mundial está en crisis y por eso la globalización se asume ha de estar en crisis, puesto que ha quedado al descubierto una serie de deficiencias en la regulación actual de la actividad comercial, de tal forma que también se pone en duda al capitalismo, no solamente a la globalización, y es indudable que el derecho mercantil debe sufrir cambios, pero aunque hasta este momento es imposible determinar el rumbo que van a tomar. Todo esto que hemos comentado es la evolución a nivel general del derecho mercantil. Ustedes pueden deducir cómo en cada uno de los momentos en que se tiene este referente de transformación mundial, se ha vivido diferente en México, porque ya lo decíamos en el caso de la Edad Media, nosotros no estábamos igual que Europa. Ellos ya estaban en una organización feudal y nosotros estábamos en una organización esclavista durante la colonia.